Una nueva candidatura presidencial. Ese es el mensaje que el día de ayer Franco Parisi entregó en televisión abierta, en particular en TVN, donde también habló que le gustaría eventualmente una primaria, como ha dicho en el pasado con Rodolfo Carter y Pamela Giles, pero a su vez tuvo peleas bastante con los periodistas que estaban presentes por acusar, y tiene razón de todas maneras, que ellos avalaron bastante, la prensa, en particular los periodistas, todo el periodo del estallido y la destrucción que se dio en su momento. Pero lo que es preocupante para Parisi es que, a diferencia de su última candidatura, esto ya no se da en un contexto, podríamos decir, de novedad de su partido, sino en un contexto de decadencia del PDG, en el que incluso pasó de ser el partido con más militantes a nivel nacional a ser superado nuevamente por el Partido Comunista, por ya miles de militantes, y está a punto de ser superado por el Partido Socialista. Todo eso en un contexto de numerosos escándalos y problemáticas internas. Todo eso lo vemos a continuación. Franco Parisi, el ex candidato presidencial del Partido de la Gente, que en la última elección sacó un tercer lugar a nivel presidencial, está de vuelta en Chile y ya vimos que al llegar participó en la última edición del programa Indultados, que era el programa hermano de Sin Filtros, que también terminó su producción, al igual que Sin Filtros, en medio de todos estos escándalos vinculados a dicho programa, pero él acaba de anunciar su posibilidad de enviarse de candidato presidencial. Prácticamente lo confirmó, ¿no? Porque lo entrevistaron en Televisión Nacional, el canal estatal de televisión, y al preguntarle sobre eso, él dijo que a él le interesaba, pero que había otros muchos también del Partido de la Gente que les gustaría, pero dijo que él quería, y evidentemente en una contienda interna él sería el candidato, ¿no? Ahora, lo que es curioso es que está con el mismo discurso que yo diría que fue parte de la decadencia del PDG de ser un partido muy atrapalo todo, porque simultáneamente él argumentó que le encantaría ir a una primaria presidencial junto con Rodolfo Carter y Pamela Giles. Y cito, me encantaría, pero es cosa de ellos. Primero ellos tendrían que ser parte del partido. Pero no lo niega y dice, bueno, si se vienen para acá, podemos hacerlo, ¿no? Ahora, eso probablemente no ocurra porque Carter tiene mucha cercanía con Chile Vamos y la UDI. Yo diría que él tenía muchas posibilidades presidenciales, pero las desperdició por acercarse tanto a Chile Vamos, de donde él originaba, pero debió alejarse. Y Pamela Giles es alguien que tiene posiciones bastante buenas en ciertas áreas, como el caso que es muy dura con el gobierno, ha sido bastante dura con la corrupción, en muchos casos también ahora está por la posición en contra, igual que estuvo con el rechazo antes, bastantes posiciones en general buenas, ¿no? Sumado a eso a los retiros de los fondos de AFP, pero hay que tener cuidado porque aunque ella tenga esas posiciones, y yo creo que hay que valorar eso cuando se hace empujando en la dirección correcta, ella también, simultáneamente, hay que recordar que es de una izquierda más dura, y económicamente y a nivel político es bastante colectivista. Si ella abandonara eso y fuera pro mercado, o sea, antiimpuestos, reducir el tamaño del Estado, empoderar a los trabajadores y los emprendedores, sería una excelente candidata. Yo diría que ahí se gana el voto inmediatamente, ¿no? Pero no es así, y por eso hay que tener cuidado. Y uno de los problemas que tuvo el PDG fue que era un partido, que esto le afectó, sin una ideología fija y muy atrápalo todo. Y en consecuencia, como lo advertimos en su momento, esto de tratar de atrapar a alguien que va desde la derecha hasta la izquierda dura es demasiado amplio y no funciona. Y eso terminó haciendo que hubiera inconsistencias internas en su partido, quiebres internos, luchas de poder, y eventualmente por una falta de dirección ideológica la mayoría de la gente se decepcionó de dicha organización, cosa que le ocurrió. Por eso hemos visto incluso que también a nivel del número de militantes, que ellos habían sido el partido con más militantes a nivel nacional, ya no lo son. Ahora es el Partido Comunista que los superó, y ahora el Partido Comunista está casi en 46.000 militantes y el Partido de la Gente en casi 42.000. Pero en realidad vemos que el Partido Socialista ya no está muy lejos. Entonces han tenido una decadencia, ¿no? Y el número de militantes no siempre es representativo de popularidad a nivel nacional, pero eso se notó también en la última constituyente, donde los del PDG no sacaron ni un solo representante. Entonces, había una decadencia que es porque no tienen una estructura ideológica sólida, no tienen unas ideas que digan, estos son nuestros principios. Y por lo tanto, pasan problemas, ¿no? Porque si no te estás definido ideológicamente, eventualmente toda la organización en la que estás explota. Por eso les faltaba definirse, y se nota por lo que dice Parisi que siguen sin hacerlo, ¿no? Ahora, de todas maneras, más allá de todo eso y de las renuncias de sus diputados y problemas, él no solo hizo este anuncio, que vamos a ver cómo le da a futuro, yo creo que le va a ir peor que en las elecciones pasadas porque ya no tiene el nivel de novedad ni tampoco podríamos decir falta de escándalos que había antes, que igual los tenía pero no a nivel de partido, sino que lo que podemos observar es que también hubo una controversia por sus declaraciones con respecto a la prensa y en particular los periodistas de TVN, porque él dijo, y es verdad, que muchos de estos periodistas
en realidad apoyaron el 18 de octubre, apoyaron todo el proceso del llamado estallido y lo justificaban. Y ahí Iván Núñez, que era el que lo estaba entrevistando, decía, bueno, eso lo tiene que comprobar, no, eso no es cierto, bla, bla, bla. Pero yo creo que todos nos acordamos cómo en pleno 2019 y 2020, en medio de saqueos, de destrucción y manifestaciones masivas que se dan ahí, que bastante violentas, nos decían que, no, si es todo súper pacífico. Son manifestaciones pacíficas con incidentes aislados. Y lo más orwelliano y paradójico era que nos mostraban de fondo cómo estaban saqueando, quemando y aparecía en la televisión, de frente. Pero ellos nos decían, no, si son incidentes aislados. Y así semanas y meses. Fue una destrucción enorme, ¿no? Entonces ellos muchas veces lo avalaban y en sus cuentas muchas veces privadas también lo hacían. Ahora, lamentablemente, como legado de eso sigue habiendo destrucción. Recientemente y el día de hoy hubo que reabrir ciertas estaciones de metro porque las habían tenido que cerrar por el 18 de octubre porque hubo muchos disturbios, tanto así que hubo 50 detenidos, 14 heridos y afortunadamente nadie de gravedad, pero hubo bastante violencia incluso este 18 de octubre porque ahora se convirtió en una fecha que todos los años, igual que el 11 de septiembre, igual que el Día del Joven Combatiente y otras tantas, se ponen a saquear y quemar, ¿no? Y eso lo avalaron mucho. La única razón por la que se dieron muchos vueltas a la chaqueta no fue por convicción del mundo periodístico, sino porque se dieron cuenta que eso había pasado. Porque con el escándalo y la decadencia constante que fue el proceso constituyente original y la caída del octubrismo por los abusos de, por ejemplo, la Lista del Pueblo y otros grupos, inevitablemente eso perdió popularidad, además que la gente se cansó de la violencia. Y por lo mismo se empezaron a dar vuelta a la chaqueta. Porque los periodistas de nuestro país muchas veces no se guían por convicción, sino por lo que les conviene a su equipo y apoyan un lado u otro, o más que por principio se guían muchas veces por lo que les da rating. Es popular apoyar esto de que saquen y destruyan, lo vamos a justificar, lo vamos a apoyar. Hoy ya no es popular, nos vamos a dar vuelta a la chaqueta. Y así, ¿no? Y ahora, afortunadamente, la mayoría de la población cree que el estallido fue algo más bien negativo, ¿no? Es una amplia mayoría a nivel nacional, tanto así que aumentó un 33% en el 2020 a un 55% en este 2023 los que creen que el estallido fue malo, fue negativo, una mayoría ciudadana, pero de todas maneras que es más de un 65% los que creen que de todas maneras sí hay justificación para ir a marchar o manifestarse por otros temas, porque la indignación ciudadana continúa, ¿no? Entonces, gracias a ese cambio de mentalidad contra el estallido, pero no contra, podríamos decir, los abusos de poder que son sustanciales por el mundo político y corporativo, inevitablemente se dio ese cambio. Y eso es lo que enfrenta Parisi. Y tiene razón. Y eso es lo que pasa siempre con Parisi, que su crítica con respecto al estallido está bien. Cuando habla de descentralización, está bien. Cuando pide bajar impuestos, también está bien. Pero ¿cuál es el problema de Parisi? Que él dice una cosa y después sus congresistas hacen cualquier cosa, lo contrario en muchos casos. Y los que eran más decentes, que se acercaron un poquitito más a ese ideal, son los que se renunciaron a su partido. Los que se quedaron son los que hacen cualquier cosa, como el caso de Gaspar Rivas o Rubén Oyarzo, por ejemplo. Entonces, inevitablemente, ¿qué ocurre? No se puede esperar que tenga mucho futuro, porque ¿de qué sirve que Parisi diga cosas o haga análisis correctos si después, imaginémonos el hipotético, que no creo que ocurra, pero el hipotético que él ganara, pasaría literalmente lo contrario porque todos los de su organización política hacen cualquier cosa? No se ve creíble, ¿no? Entonces, de todas maneras, veamos cómo le va. No creo que le haya muy bien, probablemente peor que la elección anterior, pero puedo equivocarme. No creo, pero creo que probable es que no le haya muy bien, pero veamos cómo le va. Pero no, es poco creíble muchas veces lo que se dice, aunque diga algo que sea correcto, porque si en la práctica, como ya tienen cargos en el Congreso, no hacen propuestas en ese sentido y después hacen literalmente lo contrario, no se llega a creer mucho lo que ellos estén alegando, ¿no? Es poco creíble. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este anuncio de Franco Parisi de una nueva campaña presidencial que ya se empieza a repetir igual que Marco Enríquez o Minámica elección tras elección? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Lo votarían? ¿Creen que es creíble o no? Entonces coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Álvarez Novoa Patricio, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.